Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Lozano y junto a mis compañeros Alexandra Henao, Elmer Andrés López, Jefferson Rivas y Luis David Daza, iniciamos la presentación de este video con la explicación de algunos conceptos importantes para la materia. Sin embargo, primero vamos a definir dos cosas importantes para el inicio de esta actividad. El primero es que hay dos conceptos fundamentales y es necesario diferenciarlos, que es proceso unitario y operación unitaria. Los dos van de la mano, pero son muy distintos. El primero, pues, son los procesos en los cuales se dan reacciones químicas. Dentro de los procesos unitarios tenemos lo que es carboxilación, combustión, deshidratación, electrólisis, entre otros, que son fundamentales y muchos de estos los podemos ver en plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, tenemos lo que son operaciones unitarias, que se refiere a los cambios netamente físicos que suceden. Dentro de estas operaciones unitarias pues está lo que es destilación, evaporación, secado, filtración, que muchos de estos los podemos ver en procesos de alimentos y en otras industrias. Así que teniendo claro esto, podemos continuar con las definiciones de algunos conceptos importantes. Buen día, mi nombre es Luis Fernando Lozano Henao, con código 1-116-272-371 y hago la grabación de este video el domingo 3 de octubre del presente año. Y bueno, dentro de los procesos de operaciones podemos tener algunos que son especialmente usados en los tratamientos de aguas residuales, como son los que les voy a mencionar a continuación. El primero es la aireación, que es un proceso de contacto íntimo entre el agua y el aire y tiene el fin de aumentar el contenido de oxígeno y disminuir los contenidos de CO2, así como la remoción de compuestos orgánicos volátiles que son los responsables de conferir olor y sabor a estas aguas. Específicamente esto se da en la etapa secundaria. Tenemos la flotación, que es un proceso de separación basada en la diferencia de densidad de la fase continua. Esto es un paralelo a la sedimentación, que ya lo vamos a ver. Y se da específicamente en una etapa primaria, que es donde se hace remoción de grasas, aceites y sólidos suspendidos. Tenemos lo que es la desinfección, que es uno de los últimos procesos que se dan en las plantas de aguas residuales, y es un proceso de eliminación de gérmenes que infectan o pueden provocar una infección en un cuerpo o un lugar, en este caso en aguas residuales que pueden ir a parar a afluentes de agua dulce, de las que se ven beneficiadas varias comunidades directamente. Esto se da específicamente en etapa terciaria. Tenemos la sedimentación, que es la paralela a la flotación, y esta se basa en la separación por densidad en el caso en que la fase continua, agua, es menos densa que la dispersa, sólidos en suspensión. Esto se da específicamente en una etapa primaria. Lo que es la precipitación química, que es un proceso por el cual se reduce la concentración de metales en el agua a límites permisibles o que no sea motivo de preocupación. Este proceso hace parte pues, de la floculación, la coagulación y la sedimentación, que hacen parte de las PETAR y las PETAP. Esto se da en etapa secundaria. Y tenemos por último lo que es la coagulación, que es una unión de partículas aumentando la concentración de cargas en la disolución por adiciones de iones polivalentes, y esto se da específicamente en la etapa primaria. Mi nombre primaria. es Alexandra Henao, pertenezco al área de Ingeniería Ambiental de la UNAD, dentro de la materia de balance másico y energético. Estamos viendo qué son unos procesos industriales y qué son las operaciones unitarias y los procesos unitarios que se llevan a cabo en los procesos industriales. Dentro de las operaciones unitarias encontramos operaciones de transferencia de materia como la absorción. Entonces dice que es una disolución de un líquido mediante el uso de un gas. Hay muchas máquinas o equipos que nos permiten hacer esta absorción y uno de ellos es uno que utiliza relleno en medio de él. Entonces se inyecta el líquido por la parte superior y este por gravedad va bajando por esa sección de relleno, donde va a encontrar el gas que es inyectado en la parte inferior, y al hacer estos intercambios, sean físicos o químicos, el gas ya digamos tratado, ¿sí? El líquido tratado va a generar otro tipo de gas, no el inicial, y va a salir por la parte superior. Dentro de las operaciones unitarias encontramos también
unas operaciones que son complementarias, que no necesariamente cumplen con una función específica como la transferencia de materia, sino que estas ayudan o complementan las operaciones anteriores. Entonces encontramos las de filtración y cribado y tamizado, que podría pensarse tienen la misma función porque es de separar, ¿sí? Sustancias sólidas. Lo que las hace diferentes es que el cribado y tamizado solamente eh, separa sustancias sólidas de sólidas, y esta lo hace gradualmente por su tamaño, de mayor a menor, mediante unos pues tamices o unas mallas de diferente tamaño. La filtración siempre es la separación de un sólido, sí, cualquiera, pero con un líquido mediante un filtro, sea líquido o gas. Dentro de los procesos unitarios, que son los que se generan después de las operaciones unitarias, cuando ingresan a los transformadores y cuando salen de estos, para generar un producto final o deseado, encontramos la neutralización y el intercambio iónico, que también pueden ser similares, pero el intercambio iónico es una sustitución de iones, digamos, utilizando una resina cargada de un elemento que me sirva para hacer esa sustitución o eliminación de cierto átomo o de ciertos compuestos, ¿sí? Pueden ser sales positivas o negativas, pero deben estar inmersas en un líquido que sea polar para poder hacer este intercambio. En la neutralización también hay una sustitución, ¿sí? Pero ya es porque hay una reacción entre un ácido, siempre un ácido, que normalmente son sales también, y una base, que son los hidróxidos o lo que conocemos como OH. Entonces aquí pues influye mucho el tema de estequiometría y balance para saber, digamos, qué cantidad de base o de hidróxidos tenemos que utilizar para poder hacer una neutralización pues adecuada. Siempre el resultado va a ser agua más la sal pues que se ha de neutralizar. Estoy integrado en el grupo 358081A, raya al piso 954. Mi nombre es Elmer Andrei López Guerrero, identificado con el código 1086982778. Presentado a la tutora Ana María Ardila. Comenzamos con el primer tema, que es la calcinación. La calcinación prácticamente la estaban utilizando para hacer para llegar a un punto de ebullición en el cual los lodos generaban unos ciertos gases, los cuales eran CO2, O2, SO2 y NO2, lo cual lo querían utilizar como fuentes de combustible alternativas referente a cambiarlo por las fuentes de crudo, que es el petróleo. Eso es lo que estaban realizando con la calcinación. Dice, seguimos con la hidrólisis. La hidrólisis es un mecanismo el cual se utilizaba hace, si no estoy mal, 25 años, y después de que llegó la aireación con los procesos de bacterización anaeróbica y aeróbica, se utilizaba demasiado. Este proceso dice que regala más alta calidad de salida de lodos y más alta calidad del proceso al cual ahorita lo hacen las bacterias anaeróbicas y aeróbicas. Si no estoy mal, hay 72 plantas a nivel mundial que se encuentran en 23 países que todavía utilizan este método de sistema de tratamiento. La electrólisis es un proceso en el cual utilizamos maquinaria tipo V, el cual al generar sus rayos matan a todos los microorganismos que se encuentran arraigados al H2O, el cual es el agua. Esto lo utilizamos en las plantas PETAR y PETAF como tal. El mezclado nos sirve para prácticamente hacer una solidificación de sólidos que se encuentran en el agua. ¿Y cómo hacen esto? Inyectamos el fluorificante, el cual se añade a los sólidos, y al añadirse lógicamente van a tener más peso y hacen que en el mezclado el agua pase tranquilamente y los sólidos asciendan hasta su asentamiento. La saponificación consiste en separar todas las grasas que trae el agua, porque como bien sabemos, todo las aguas residuales que hay a nivel pues mundial, por así decirlo, contiene grasas. Entonces, esta saponificación se encarga de eso, de separar las grasas de el agua residual. Y por último tenemos la evaporación, en el cual es casi parecido a la calcini, cal-
calcinación, pero es distinto porque en este lo que queremos es separar el agua de todos los químicos que tengan, no solo de los lodos, sino de todos los químicos, para así pues tener mayor viabilidad a la hora de los requerimientos de desechos de aguas. Esto lo utilizan demasiado en las plantas industriales. Compañeros, muy buenas tardes y tutora. Mi nombre es Luis David Daza, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental del SEAD Pasto. Evaporación. Es una operación unitaria que permite remover un líquido de una mezcla con el objetivo de separar componentes o concentrar una solución, suministrando energía. En el proceso de evaporación se comienza con un producto líquido y termina con uno más concentrado pero que sea bombeable. Un ejemplo es el de la industria azucarera. Entra en el primer vaso el jugo clarificado y sale en el último vaso la meladura. La hidrólisis es una reacción en la que el agua actúa sobre otra sustancia para formar una o más sustancias enteramente nueva. Esto implica la ionización de las moléculas de agua y la división del compuesto hidrolizado. Ejemplos de ello son la conversión del almidón en glucosa mediante agua en presencia de un catalizador adecuado o la conversión de grasas naturales en ácidos grasos y glicerina por reacción con agua de procesos de elaboración de jabones. La soponificación es la formación de jabones por disociación de las grasas en un medio alcalino, separándose la glicerina y los ácidos grasos por medio de una reacción exotérmica. Al mezclar los ácidos grasos con una solución alcalina se da la soponificación. Esta es una mezcla de las cantidades de materias proporcionales, grasa, solución de soda cáustica, las cuales se homogenizan a la velocidad formando una emulsión. El álcali es imprescindible para que se produzca esta reacción, pero hay que tener en cuenta que por sí solo es un elemento cáustico muy peligroso, cuyo manejo implica tomar una serie de precauciones muy importantes para manipularlo con seguridad. Los álcalis más utilizados en la fabricación del jabón son la sosa, que es el hidróxido de sodio NaOH, la potasa es el hidróxido potásico KOH, y su reacción es ácidos grasos más solución alcalina igual a jabón más glicerina. La electrólisis es el método de separación de los elementos que forman un compuesto aplicando electricidad. Se producen en primer lugar la descomposición de iones seguido de diversos efectos o reacciones secundarios según los casos concretos. El proceso electrolítico consiste en lo siguiente: disolver una sustancia en un determinado disolvente con el fin de que los iones que constituyen dicha sustancia estén presentes en la disolución. Posteriormente se aplica una corriente eléctrica a un par de electrodos conductores colocados en la disolución. El electrodo cargado negativamente se conoce como cátodo y el cargado positivamente como ánodo. Cada electrodo atrae a los iones de la carga opuesta. Así los iones positivos o cationes son atraídos al cátodo, mientras que los iones negativos o aniones se desplazan hacia el ánodo. La energía necesaria para separar a los iones e incrementar su concentración en los electrodos provienen de una fuente de potencia eléctrica que mantiene la diferencia de la potencia en los electrodos. En los electrodos, los electrones son absorbidos o emitidos por los iones, formando concentraciones de los elementos o compuestos deseados. Por ejemplo, en la electrólisis del agua se forma hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Eso fue descubierto en 1820 por el físico y químico Michael Faraday. La electrólisis no depende de la transferencia de calor, aunque este puede ser producido en un proceso electrolítico, por tanto la eficiencia del proceso puede ser cercana al 100%. Muchas gracias, compañeros y tutora.